Hola, mi nombre es María Elena Fernández Long y en este video les voy a contar un poco sobre la disponibilidad y uso de la información agrometeorológica. Como verán, si bien la que va a estar hablando en este video soy yo, es un equipo mucho más grande el que estamos trabajando en este proyecto. Entonces, la idea es contarles primero un poco, sobre todo hablar de datos e información, si son lo mismo o no, qué son datos, qué es información y a partir de ahí contarles qué es el Centro de Información Agroclimática y Ambiental, que es el motivo de este video. Entonces, contarles un poco qué datos hay en este Centro de Información Agroclimática y Ambiental, qué información contiene y cómo está estructurada esta página, ¿sí? En pasado, presente, futuro y servicios a terceros. Entonces, sin más, vamos a comenzar y contarles un poco cuando hablamos de datos, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Los datos son elementos discretos y objetivos que por sí solos no tienen un significado particular. Entonces, por ejemplo, estos son números, palabras, que si se presentan así de forma aislada, no me están dando lo que sería la información. Entonces, cuando hablamos de información, la información es el resultado de procesar justamente esos datos de manera que adquieran significado y utilidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos información, ¿sí? En este mapa. Ese mapa me está presentando cómo se distribuye la precipitación a lo largo del año. Ya no es un valor de 600, 300 o 200, sino que hay un procesamiento de esos datos donde yo puedo ver cómo se distribuye esa variable a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Lo mismo podemos hacer con la temperatura o otro tipo de información, por ejemplo, son gráficos como el que se muestra acá en esta figura, donde lo que vemos es cómo se ha ido disponiendo el agua en el suelo a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, todos estos son ejemplos de información. Ahora, datos e información, si ustedes buscan en la web, van a encontrar una cantidad enorme en todas las instituciones, distintas páginas. O sea, hay muchísimos datos e información. Hoy en día el problema no es tener información, porque información hay un montón. El problema es que justamente hoy el problema que tenemos es que hay tanta información que a veces esa información desinforma y nos genera un mareo que no sabemos ni cómo usarla, ni qué tipo de información o dónde buscarla o cómo analizarla. Entonces, cuando uno quiere tomar decisiones, se encuentra con la dificultad de que esa información está en un montón de sitios diferentes y no sabemos cómo llegar a esa información y cómo analizarla. Entonces, es por esto que les quería presentar este Centro de Información Agroclimática y Ambiental que desarrollamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con información para la investigación, la educación y la toma de decisiones del sector público y privado. Entonces, ahora la idea es contarles un poquito cuál fue el objetivo de este centro. Entonces, como les decía antes, el objetivo principal es recolectar información de estaciones meteorológicas de los distintos puntos que hay en la Argentina, recolectar información que proviene de satélites y de modelos. Y toda esta información volcarla en una base de datos, ¿sí? En lo que se llaman los sistemas de gestión de bases de datos. Una vez que toda esa información está en el sistema de gestión de bases de datos, la idea es que con esos datos generar información que sea de utilidad para el sector agropecuario. Y esa información volcarla en una página web que pueda ser consultada desde una computadora o desde el celular. Entonces, ¿qué información, o primero, qué datos tiene el Centro de Información Agroclimática? Bueno, en primer lugar, tenemos datos de las estaciones meteorológicas, del Servicio Meteorológico y algunas del INTA. Ahora, como verán en esta imagen, pueden ver que existen áreas de gran tamaño, ¿sí? Donde no tenemos ni una sola estación, o zonas un poco más pequeñas, como acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, que si bien es una, voy a poner esto en puntero para que se vea mejor, fíjense acá, el centro de la provincia de Buenos Aires, sin ningún dato, ¿sí? No tenemos ni una sola estación, o toda esta región enorme
sin estaciones meteorológicas. Entonces, una alternativa a esta problemática de la falta de estaciones en nuestro país es acceder a lo que se llaman datos grillados, o sea, información que proviene ya sea de modelos o de satélites. Es por eso que recolectamos la información del proyecto Power de la NASA y toda esta información y estos datos que genera la NASA los incorporamos en este sistema de gestión de bases de datos. También tomamos las salidas de los datos AG-ERA5 del Centro Europeo, datos de la NOAA, datos de lo que se llama CHIRPS, que son estimaciones de precipitación, y datos de IMERGE, que también son estimaciones de precipitación a partir de imágenes satelitales. Toda esa información entonces es incorporada en nuestra base de datos. Ahora, cada uno de estos productos viene en distintas resoluciones espaciales. Por ejemplo, tenemos productos con resoluciones espaciales mucho más de más baja resolución hasta productos de altísima resolución. También cada uno de esos productos vienen con una latencia diferente. O sea, ¿qué quiero decir cuando habla de latencia? Que por ahí tenemos en algunos productos que la información última es de hace 3 meses, y en otros casos es desde de las últimas horas, ¿sí? Bueno, de todas maneras, toda esa información es adquirida e integrada a la base de datos. Esas informaciones también tienen distintos formatos, resoluciones. Entonces, todo eso se actualiza en forma diaria, se incorpora a este sistema de gestión de bases de datos. A partir de esa información se generan todos los mapas y gráficos y se vuelcan en una página web que es esta que vemos acá. Entonces, ahora les muestro esta imagen QR. Ustedes pueden frenar acá el video y escanear esa imagen, o directamente ir al link que se ve en pantalla, y si escanean o si van a ese link, van a llegar a esta página que están viendo en este momento. Entonces, ahora la idea es que vayamos juntos navegando un poquito por la página para que ustedes tengan una idea de qué tipo de información van a encontrar. La página principalmente, lo más importante, está acá en productos, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen clic acá en la parte de productos, van a ver que se les despliega esta ventana donde lo que van a tener va a estar dividida en pasado, presente y futuro. En pasado tenemos datos, lo que llamamos agroclimáticos, o sea, toda información referida al pasado. Son promedios, son datos, lo que llamamos climáticos, o sea, son datos medios. En cambio, si vamos al presente, la información contenida en esta parte es la información de la última observación que se tiene, o sea, es la observación actual, o también pueden encontrar acá información puntual de algún día en particular, de un año en particular. O sea, acá no hay datos medios, sino que son datos puntuales, ¿sí? Puntuales me refiero a tiempo, ¿sí? En algunos casos pueden ser puntuales, en otros casos mapas, pero siempre de un día en particular. Y en futuro, lo que van a observar es la parte de pronósticos y de tendencias. Entonces, comencemos ahora navegando un poquito por qué es lo que hay cuando ustedes hacen acá clic en productos y se van a la parte de pasar. En primer lugar, van a ver que tienen el atlas agroclimático, gráficos de probabilidad y gráficos de variables astronómicas. Ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. Además, están los atlas anteriores que se habían publicado en papel, y por último van a tener acceso a el portal de heladas y de vientos con información que desarrolló la cátedra, información climática a partir de los datos del Servicio Meteorológico y del INTA. Toda esa información de heladas y de vientos están contenidos en estos dos portales. Si ustedes hacen clic acá, van a poder ir a visualizar toda esa información. Entonces, como les decía, si ustedes entran a la parte de Atlas, lo que tenemos en el Atlas, nosotros lo llamamos es un Atlas interactivo. ¿Por qué interactivo? Ustedes pueden hacer clic, por ejemplo, en primer lugar en la variable,
¿sí? Van a tener variables como precipitación, evapotranspiración potencial, variables de temperatura, de humedad, de salidas del modelo de balance de agua en el suelo. Y además van a poder elegir cuál es la fuente de datos con la que quieren estimar esa variable. Entonces, por ejemplo, van a poder elegir NASA Power, Servicio Meteorológico, CHIRPS o ERAFAI. Eligen la base de datos, eligen el periodo. Cuando hablamos periodo puede ser un promedio, un promedio anual, el promedio de semestre frío, de algún trimestre en particular o de un mes en particular. Acá en este caso les voy a mostrar cómo se ve el mapa de precipitación media anual, ¿sí? Entonces ponen ahí ver capa y les aparece este mapa, que lo que me está indicando entonces este mapa es cómo se distribuye la precipitación media anual a lo largo del año. Además, estos mapas son interactivos, o sea, si ustedes se mueven con esto que yo les estoy mostrando es una foto, pero si ustedes entran al portal, van a ver que si se desplazan con el mouse, van a empezar a ver que les muestra cuál es el valor de cada una de las isolíneas. Además, ustedes pueden hacer clic acá en los límites provinciales y poner o sacar los límites de las provincias de acuerdo a lo que quieran visualizar, ¿sí? Por último, también pueden descargar los datos de esta capa. Estos datos los pueden descargar como una base, como, digamos, como el shape, que después la gente que trabaja, por ejemplo, en sistemas de información geográfica, pueden tomar toda esa información y generar la figura que ustedes quieran, o también dado que hay gente que no sabe trabajar con sistemas de información geográfica y lo único que quieren es la figurita, hoy por hoy también pueden descargar este mapa como una figura y les va a bajar una figura como la que ven acá, ¿sí? Esto ya no ya no están los datos detrás, sino que es una foto, ¿sí? Esto mismo está hecho para todas las variables. Por ejemplo, acá pueden ver la temperatura media, ¿sí? Después, además, tienen este botón donde los lleva a gráficos de probabilidad. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Por un lado, van a encontrar gráficos de probabilidad de heladas y de golpes de calor. Entonces, lo que tienen que hacer primero es elegir la variable. Acá en este caso yo elegí heladas tempranas. Eligen un sitio, yo elegí 9 de julio, y me muestra este gráfico. ¿Qué es lo que me está indicando este gráfico? Es la probabilidad de que ocurran heladas para 4 umbrales diferentes antes de una determinada fecha. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hoy este video lo estoy grabando en el mes de mayo, ¿sí? Para el 24 de mayo, pues voy a la fecha, ¿sí? A la que estoy analizando, y puedo ver cuál es la probabilidad que existan heladas antes de esa fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta es la fecha que estoy analizando, entonces me está diciendo que hay una muy alta probabilidad de que ocurran heladas antes de esta fecha, heladas leves de 3 grados. Pero la probabilidad de que existan heladas severas de -3 para esta fecha es muy baja. De la misma manera pueden analizar golpes de calor. En este caso el gráfico es para golpes de calor tardío, o sea, lo que me está mostrando es qué probabilidad existe de que ocurran golpes de calor después de una determinada fecha. Por ejemplo, ¿qué probabilidad tenemos de tener golpes de calor después de mayo? Bueno, en este caso sería 0. Por supuesto es después de mayo y hasta julio, ¿no? Después, obviamente, esta probabilidad vuelve a aumentar. Además, tienen gráficos de variables astronómicas como la heliofanía astronómica, el fotoperíodo, la radiación astronómica, y todo eso también para cada uno de los sitios de donde tenemos estaciones meteorológicas. Estos datos también se pueden descargarse esos datos como un gráfico, o sea, como una imagen, pero también pueden descargar los datos en CSV. Además de la información esta que les comenté, tienen también los informes de sequía y los seminarios que realiza la cátedra, ¿sí? La cátedra, una vez por mes, está realizando un seminario contándoles qué es lo que pasó en el último mes y qué es lo que se espera para los próximos meses
Y esto contado en un seminario que dura media hora. O sea, ustedes en media hora pueden tener una idea de qué es lo que ocurrió y qué es lo que va a pasar en los próximos 3 meses. Entonces, ahora vamos a lo que es el presente, ¿no? O sea, todo esto está ahora en presente. En el presente tenemos mapas de variables agrometeorológicas. Entonces, acá ya no son promedios. Si yo entro acá, lo que voy a tener es, por ejemplo, en este caso, agua útil, pero para un día en particular, ¿sí? O sea, este mapa corresponde al agua útil calculada con los datos del Servicio Meteorológico Nacional para el 14 de junio del año 2023. Entonces ustedes pueden elegir ahí la variable, o sea, no solamente pueden ver agua útil, pueden también ver precipitación, números de días con precipitación, temperaturas, y todo eso lo pueden ver para las dos bases de datos que están en este caso en presente, que son NASA Power y Servicio Meteorológico, y pueden elegir la fecha, ¿sí? O sea, pueden elegir o el último día, que siempre es esta información está hasta el día previo a la consulta. Por ejemplo, si hoy es 24 de mayo del 2024, en este link vamos a encontrar información hasta el día 23 de mayo, ¿sí? Pero de ahí para atrás pueden tener información desde el año 2000 hasta la fecha. Ustedes pueden ir navegando por este calendario y encontrar el mapa para el día que ustedes deseen. Además, esto es una nueva incorporación que se hizo en el SEAC, que es la anomalía del agua en el suelo, ¿sí? Entonces acá lo que estamos viendo es cómo es el agua en el suelo cuando vemos datos en marrón. Toda esta área tiene valores de humedad del suelo debajo de lo normal y estas áreas por encima de lo normal, y todo lo que está en blanco tiene datos que están dentro de lo que se corresponde normal para esa fecha. Además pueden tener también mapas de precipitación acumulada en los últimos 30 días, si ustedes hacen clic acá van a ver mapas de precipitación de los últimos 30 días, de los últimos 7 días o del último día. Otra cosa que van a encontrar acá es en este botón lo que llamamos series temporales. ¿Qué son las series temporales? Tenemos series temporales de datos observados y de datos satelitales. Si entramos acá a datos observados, lo que van a tener es este mapa. Ustedes acá primero eligen la variable, por ejemplo, si yo hago clic ahí, me dice las variables que tengo disponibles. Entonces, por ejemplo, yo elijo almacenaje, y entonces ahora hago clic en una estación, y entonces, por ejemplo, primero tengo que elegir el año, ¿no? O sea, siempre me va a mostrar el último año disponible. Acá yo cuando hice esta presentación lo hice en el año 2023, por eso el último año mostrado es el 23. Si entran en el año 2024, el último año que les va a mostrar es el 2024, y toda esta información está a partir del año 2000. Y entonces acá lo que me muestra es para la estación que yo elegí, que fue Junín, cómo viene el almacenaje de agua en el suelo hasta la fecha en la que yo hice la consulta. Claramente la consulta para este gráfico se hizo hacia fines de mayo del año 2023. Entonces lo que voy a ver es cómo está el almacenaje de agua en el suelo en ese año en particular, el año 2023, y en rojo lo que vemos es el valor de la mediana, o sea, cuál es lo más probable para cada uno de los meses en este punto. En líneas, lo que está en rosado, lo que me muestra son las probabilidades entre el 20 y el 80%, y en este color más clarito, entre el 5 y el 95%. De esta manera podemos ver que, por ejemplo, en marzo del año 2023, el almacenaje de agua en el suelo en Junín estaba en registros que estaban con una probabilidad inferior al 5%, o sea, en menos del 5% de los casos se habían dado situaciones de almacenaje tan bajos como los que se registraron en ese momento. Esto también lo pueden hacer con los datos satelitales, o sea, si ustedes entran acá, en vez de ver los puntos de las estaciones, van a poder hacer clic en cualquier lugar del mapa y obtener esa información para los datos del proyecto NASA Power. También tenemos monitoreo de sequías,
Acá lo que ven son distintos índices de sequía y una gran cantidad de índices de sequía, y lo que van a ver es para cada punto de estación cuál es el valor de la sequía para cada sitio. Esto también lo pueden analizar para días previos al momento que ustedes estén consultando. Este es otro índice para otra fecha diferente. Y además de esto, como les decía recién, también tienen links a otras instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional, donde van a ver las imágenes de radar y de satélite. En este botón van a poder acceder a los informes de sequía que elabora la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, de los cuales la facultad forma parte del grupo técnico, donde se elaboran todos los meses informes como este que estamos viendo acá, y se publican en los distintos sitios web de cada una de las instituciones que participan de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. Y por último, en la parte de productos, lo que van a encontrar entonces es futuro. Dentro de futuro, si ustedes hacen clic en futuro, van a ver pronósticos a 7 días y pronósticos a 15 días. Y acá lo que les va a redirigir a las instituciones que están haciendo hoy por hoy este tipo de pronósticos, que son el Servicio Meteorológico Nacional. En la facultad estamos trabajando para hacer pronósticos también de agua en el suelo, pero esto todavía no está disponible. Esperemos que en breve puedan acceder también a otro tipo de pronósticos, pero hoy por hoy los va a redirigir a otras instituciones, también en el caso de pronósticos trimestrales y de las proyecciones climáticas. O sea, esto los va a redirigir a otros links. Pero si consultan el CIAL, esperemos en breve también tener nuestros propios pronósticos. Por último, además de estos productos que van a ver acá en productos, hay también información que les quería mencionar en este botón de educación. Si entran a educación, van a tener algunos productos que desarrolló la cátedra que ustedes se pueden bajar, que no solo sirven para educación, sino también para calcular, por ejemplo, balances para un sitio en particular, o calcular fotoperíodo o humedad. Bueno, si les interesa pueden entrar ahí, esto es gratuito, lo único que se pide es que se mencione la fuente con la cual están calculando este tipo de información. Y además tenemos información de la estación meteorológica que está en nuestra facultad. Se muestra siempre los datos de la última, de la última hora, ¿sí? Esto fue registrado en un momento en particular, por eso son estos datos, y también se muestran los datos de los últimos 2 días, y entonces van a ver gráficos de temperatura, de precipitación, de humedad, de punto de rocío, obtenidos a través de la estación meteorológica que está acá en la EMA, de las últimas 48 horas. Y esto, bueno, un poco la idea era contarles qué es lo que había en el CIAC. Estos somos los que estamos participando de este proyecto. Así que bueno, si llegaron hasta acá, les agradezco y ojalá les resulte de interés la información que tenemos en el Centro de Información Agroclimática y Ambiental. Muchas gracias.